Hola, ajedrenautas. Hoy se jugó la tercera ronda del torneo de candidatos y la partida que se jugó entre Alireza Firuza y Hikaru Nakamura nos dejó un final muy instructivo de ataque y defensa. Alireza Firuza es un joven iraní que ahora juega para la Federación Francesa de Ajedrez y uno de los mayores jóvenes talento que ha dado el ajedrez actualmente. Hikaru Nakamura es un muy conocido gran maestro estadounidense, streamer y número uno de ajedrez Blitz. Vamos a analizar este final que nos regalaron. Antes de iniciar el análisis, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, des like y dejes algún comentario porque eso ayuda mucho al canal. Ahora sí, les doy la bienvenida a... Después de la jugada 28 se llegó a esta posición y las blancas en teoría tienen ventaja porque los peones no están bloqueados y ya sabemos que cuando hay peones dinámicos, es decir, que se pueden generar rupturas, el alfil suele ser un poco superior al caballo en finales de juego. Pero aquí la situación no es tan sencilla, porque las blancas tienen una mayoría de peones en el flanco de rey, pero asimismo las negras tienen una mayoría en el flanco de dama. Van blancas, es decir, aquí le iba a Liresa Firuza. ¿Qué jugarían ustedes en esta posición, ajedernautas? Este final es muy instructivo porque conceptualmente es bastante claro para ambos bandos. Las blancas, es decir, Alireza Firuza, debe movilizar su mayoría de peones en el flanco de rey e intentar crear un peón pasado ahí, mientras que Hikaru Nakamura debe movilizar su mayoría de peones en el flanco de dama e intentar crear un peón pasado en ese flanco. Asimismo, otra de las pequeñas ventajas que podría tener aquí las blancas es que el alfil es un poco superior al caballo en los finales de juego porque su rango de acción es mucho mayor. Entonces, teniendo esos conceptos claro, va a ser mucho más fácil encontrar jugadas candidatas. ¿Qué jugada escogieron al final, ajedrenautas? La jugada que hizo aquí Alireza Firuza fue obviamente F3, con la clara idea de avanzar G4 y empezar a crear peones pasados en el flanco de dama, que es donde tiene su mayoría de peones. Y si nos damos cuenta, dos peones pasados conectados van a ser muy peligrosos en el flanco de rey. Lo que hace Hikaru Nakamura obviamente es jugar torre H8 con la clara idea de evitar que se juegue directamente G4. Alfil G5 se jugó aquí de Firuza y C4 por parte de Hikaru Nakamura. La jugada más agresiva, ¿no? También tiene que movilizar sus peones en el flanco de dama. ¿Qué hizo aquí Firuza? Pues obviamente también continuar con el plan más natural, que es movilizar los peones, su mayoría de peones en el flanco de rey, ¿no? Con G4. Vean cómo, si tenemos claros los conceptos, va a ser muchísimo más fácil encontrar también las jugadas más precisas. Entonces, aquí obviamente no se debe capturar, o sea, no se debe crear las condiciones tan fácil para esos peones pasados. Aparte, si aquí capturan las negras, pues simplemente van a capturar y aparte ganar un tiempo las blancas, porque se le estaría dando un jaque al rey de las negras, ¿no? Entonces, lo que hizo Hikaru Nakamura obviamente no fue cambiar, sino jugar B5. También siguiendo, avanzando sus fuerzas en el flanco de dama. Torre D1. Buena jugada de Alireza Firuza porque ahora se amenaza directamente G por F5. ¿Por qué se amenaza G por F5? Pues quitándole el defensor al caballo que está situado en D5 y entonces podríamos capturarlo. Por esa razón, Hikaru Nakamura decidió capturar el peón que está en G4. F por G4. Y ahora Alireza tiene los peones pasados y bastante peligro en la posición. Aquí las blancas ya tienen una ligera ventaja, por lo menos, ¿no? Aparte, vean cómo este, este alfil, su rango de acción es mucho mayor que la del caballo. Sin embargo, este caballo, asimismo, tiene muy bien controladas las diagonales de este alfil. Si nos damos cuenta, está por lo menos controlando 4 casillas de acción de ese alfil. Pero el alfil también está controlando que el caballo se pueda mover hacia alguna de esas casillas, ¿no? Entonces, el alfil es mejor en finales abiertos, pero el caballo centralizado puede ejercer una muy buena defensa. Entonces, aquí las blancas arribaron a una posición con una pequeña ventaja. Sin embargo,
pues como vemos, la posición no es nada sencilla de jugar. Lo que decidió jugar aquí Hikaru Nakamura obviamente fue A5, movilizando sus fuerzas en el flanco de dama. H5 por parte de Alireza Firuza. Torre G8 atacando el alfil. Y detalle importante, primero aquí torre F1, dándole jaque a este rey y así no permitiendo que se meta tan fácil en la columna G, porque estaría tapando la acción de su torre sobre el alfil y también sobre el peón que está en G4. Entonces, por eso Hikaru Nakamura decide llevarlo hacia E8. H6, obviamente no se puede capturar el alfil. Si captura aquel alfil sería un error grave. Un error grave aquí. Porque simplemente avanzamos H7 y si se dan cuenta el peón cuida el regreso de la torre y la coronación va a ser inevitable. Entonces por eso después de H6 se jugó torre F8. Y aquí el Direza empezó ya a reflexionar bastante más profundo. Cabe destacar que hasta acá Alireza Firuza estaba jugando con bastante más rapidez que Hikaru Nakamura. Eso significa que tenía preparado bastante la apertura, ¿no? Y el medio juego. Al final, Alireza Firuza se decide por cambiar las torres. Torre por F8, rey por F8 y alfil D8, atacando el peón que está en A5. Hikaru Nakamura juega A4. Y ahora si nos damos cuenta, las negras, ¿qué han logrado? Han puesto todos sus peones en casillas blancas. Entonces, el alfil de casillas negras de las blancas no puede atacarlos de manera efectiva, ¿no? Con lo que continuó aquí, Firuza fue con G5, gatito 5, rey F7 por parte de Hikaru Nakamura, H7, jugada única prácticamente porque si no nos están coronando, rey G7 y G6. Obviamente no se puede capturar el peón porque simplemente estaríamos cediendo la casilla de coronación a este peón, ¿vale? Eso creo que es muy sencillo de ver. Y aquí es donde es un momento súper crítico para las negras, porque no pueden jugar cualquier cosa. Las blancas están amenazando, obviamente, llevar su rey, a activar su rey. Y este caballo no es tan fácil que se mueva, porque en cualquier momento que se mueva este caballo, este alfil puede entrar a la casilla de F6 con jaque, obligando al rey a capturar y entonces se va a liberar la casilla de coronación en H8. Por ejemplo, si se jugara B4, que sería un claro error por parte de las negras, simplemente A por B4 y no se puede capturar con caballo por lo que mencionábamos antes, porque vendría alfil F6 y después de rey por F6 simplemente coronas dama y las blancas estarían completamente ganadas. La otra amenaza de las blancas, que es activar su rey, sería muy fácil de ver tras una jugada de las negras como E5, que también sería un error, porque tras rey C2 las negras sí pueden darle jaque al rey, pero el rey puede entrar muy fácil en la casilla de C3 y entonces va a empezar a ir por las debilidades de las piezas negras, ¿no? En este caso el peón de B5. Entonces vemos como tras G6, esta posición, las negras tienen que ser precisas. Y de hecho aquí Hikaru Nakamura obviamente encuentra la mejor jugada y en el momento más crítico. Porque la jugada aquí con la cual prácticamente empata la partida es con la jugada de C3. Y aquí se nota que Firuza notó que se le había escapado la ventaja de las manos porque aquí ya reflexionó por más de una hora, ¿no? Al final se decidió por B por C3 y ahora dense cuenta cómo el caballo está entrando con jaque. Entonces, a las blancas no tienen ese tiempo que veíamos antes de darle jaque al rey y coronar en H8. Entonces, tras rey C2, simplemente el caballo va a regresar a D5 y otra vez está cuidando la casilla de F6. Pero aparte, ¿qué ha cambiado? Las negras se deshicieron de un peón de las blancas. Aquí Firuza ya solo tiene un peón en el flanco de dama y las negras tienen dos peones en el flanco de dama. Eso significa que siempre va a existir la amenaza latente de que uno de estos dos peones se vuelva pasado
e intente coronar. Firuya aquí jugó alfil G5, se jugó E5. Como pequeño dato, no se puede jugar alfil H6. Bueno, se puede, pero no hay ningún problema para las negras porque tras rey H8 las negras no tienen ningún problema. Obviamente no se puede capturar en H6 porque simplemente coronamos y sería ventaja decisiva de las blancas, ¿no? Entonces simplemente después de E5, rey D2 por parte de Firuya y rey H8. Un poco una jugada de espera para ver qué decide hacer las blancas. Piruchas se aleja un poco del flanco de dama con rey E1 y entonces este es el momento exacto en el que Nakamura aprovecha para jugar B4. Como habíamos mencionado, esta era una de las amenazas latentes de la posición de las negras, ¿no? Entonces, A por B4, A3, obviamente amenazando la coronación. Entonces, Firuza se tiene que defender. Último detalle, alfil C1, caballo por B4. Obviamente no se puede capturar en A3 con el alfil porque simplemente vendría caballo C2 con doblete y se ganaría el alfil. Entonces, Firuza jugó rey D2. Y último detalle también de la posición, Hikaru Nakamura llevó su caballo a D5. Y de hecho, la jugada de caballo D5 sería jugada única si las negras quieren empatar la partida. Si hubieran jugado aquí en vez de caballo D5 A2 intentando coronar, simplemente alfil B2 y dense cuenta como además de estar defendiendo la casilla de coronación del peón, el alfil está amenazando nada menos y nada más que jaque mate y este caballo no puede atacar a este alfil. Entonces por eso la jugada debe ser caballo de 5 en esta posición. Simplemente ahora sí hay que tomar el peón en A3, caballo F4 y démonos cuenta cómo en esta posición el caballo amenaza el peón de G6 y después de que capture el peón de G6 va a defender el punto de E5. Entonces ahora sí estamos en tiempo de defenderlo todo con negras. Alfil B2, caballo por G6, alfil por E5, caballo por E5 simplemente, rey C3 y rey por H7 y la partida finalizó en tablas. Un ataque muy interesante de Alireza Firucha y una defensa muy precisa por parte de Hikaru Nakamura. Espero que este final les haya enseñado tanto como a mí y nos vemos en el próximo video, ajedrenautas. Chao.